Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy quiero mostrar las plantas nuevas que compré, las plantas suculentas y cactus que compré en los últimos 2-3 meses. Ya están todas plantadas, bien bonitas en sus macetas blancas. Me gustan mucho las macetas blancas. Explicaré una de las razones por qué las uso durante el vídeo. Mostraré todas las plantas. En general hablaremos un poquito de la colección que está en el balcón. Hay más de 100 plantas. Yo creo que son 120, 130 plantas en el balcón. Es chiquitito el balcón. Espero que sea interesante el vídeo. Podéis dejar un comentario. También podéis suscribirse a mi canal para apoyarme un poquito. Dejarme un like. Y también podéis visitar mi Instagram, Nico en Jungle. Vamos a empezar. Vamos a ir entrando al balcón. Aquí podéis ver todas las plantas. La cosa más importante que hice es cambiar el sustrato a todas mis suculentas. Lo iba haciendo poco a poco, pero al final logré cambiar todo el sustrato. Ahora todas las suculentas están plantadas en el sustrato Terrapon. Lo pueden buscar en Google, qué significa esa palabra. O también se puede preparar ese Terrapon usando fibra de coco mezclada con sustrato mineral lechuza. Hablo mucho sobre ese sustrato en mi canal porque me ayuda mucho para que las plantas estén bien. Aquí tengo un par de macetas con Senecio rowleanis. Son los esquejes que yo hace poco corté de la planta madre porque la planta madre ya era muy larga y molestaba un poquito para caminar, para entrar al balcón. También tengo mis plantas de criptanthus. Esta de la izquierda estuvo floreciendo hace poco y sacó un par de crías. En el futuro las voy a separar y plantarlas por separado. Esta también sacó muchas crías, aunque no estuvo floreciendo. Aquí hay una euphorbia súper grande. Aquí también está mi planta que me encanta. Es un Sedum morganianum. Esta planta se llama Sedum morganianum. También tengo unas hojitas de Graptophyllum que las cogí de la planta madre. Aquí está la planta madre y las planté por separado. Otra cosa importante que hice también es cambiar la maceta de mi esparraguero. La verdad es que me gusta mucho esa planta, pero no dejaba de secar las hojitas esas pequeñas y se caían por todos los lados. Y lo que hice, la planté con el sistema de autorriego vía mecha. Y la verdad es que a partir de ahí empezó a crecer súper rápido, empezó a sacar muchísimos tallos, muchísimas hojas nuevas y está creciendo muy muy bien. Aquí están mis gasterias y mis gasteraloe. También les cambié las macetas, el sustrato. Eran una de las últimas plantas a las que cambié el sustrato y están muy agradecidas. Ahora están mucho más gruesas las plantas. También separé esa gasteria variegada porque ya ha crecido mucho y estaba muy muy apretada en la macetita. También tengo una plantita nueva que se llama Russia perfoliata. Una planta peculiar que da unas flores bastante llamativas de color como rosa violeta. Es una Rusia muy muy bonita. Me gusta esa plantita. La compré y también la planté en ese sustrato. Vamos a seguir viendo más plantitas que tengo por aquí, por la zona. Algunas que ya las mostré antes, no voy a prestar tanto atención, pero las voy a mostrar de todos modos todas. Esta es nueva, por ejemplo, también la compré en Leroy Merlin. Tenía unas manchas negras de encharcamiento, pero ahora está bien. También compré estas dos gasterias más. Me encantan las gasterias. Si queréis puedo hacer en el futuro un vídeo sobre la colección. Gasteria glomerata y Gasteria armstrongi. Es bastante complicado encontrar el nombre de una gasteria porque casi siempre las venden como suculenta mix. Y al buscarla en Google, en cualquier otro sitio, bueno, por lo menos a mí me cuesta. Y yo creo que haré un vídeo en el futuro a ver si alguien me podrá ayudar con los nombres, porque me gustaría nombrarlas todas correctamente. Aquí tengo mis plantas de Hypnocalycium mijanovich y otras variedades. La opuntia esta de color como violeta es súper bonita. Echinocerius y otros cactus. Este cactus, por ejemplo, está a punto de florecer. Ya me ha florecido muchas veces. Por ejemplo, este es una novedad. Este cactus Echinopsis subdenudata variegada, súper grande, es de tamaño de mi puño. Es una planta muy bonita. Tiene un color muy peculiar. Cuando la vi me enamoré enseguida y tenía que llevarla para mi casa.
y se encuentra bastante bien. Este cactus lo estoy rescatando ahora mismo porque en su tiempo cuando no lo compré, en su tiempo cuando lo tenía y le cambié la maceta, perdió todas las raíces. Pasó mucho estrés y se quedó como desinflado el cactus. Y ahora poco a poco lo estoy recuperando. Ya le están creciendo las raíces nuevas y ya ha cogido un poquito de volumen. Así que yo creo que hay buenas probabilidades de que sobreviva esta planta. Aquí tengo más cactus. Este tiene unas manchitas así como marroncitas, pero está bien. Está bastante dura la planta. Seguimos. Aquí también tengo mi Tradescantia Nanook. La compré en uno de mis viajes, que yo hice el vídeo sobre el viaje a Escocia y compré ahí esta plantita. Da mucho crecimiento nuevo. Siempre están saliendo los puntos nuevos de crecimiento. No crece rápido, eso me gusta de esta Tradescantia porque suelen crecer demasiado rápido. Aquí tengo mi Opuntia jamaicensis variegata Ghost. Es una de las dos, la que tenía en la maceta, y yo la separé y una de las más pequeñas está aquí. Aquí también son dos cactus nuevos, son dos Astrophytum myriastigma variegata, muy bonitos estos cactus. Los compré en un vivero privado de una señora muy maja, único que la señora no quería que su vivero fuera grabado, digamos como una película, ¿no? Un vídeo completo. Pero la verdad es que me mostró todo el vivero, era muy simpática y me enseñó toda su colección privada, tenía unos cactus preciosos y algunos compré ahí también. Por ejemplo, este Astrophytum coahuilense, también es bastante bonita la planta, como si tuviera unas orejitas pequeñas. Muy simpática esta planta, este Astrophytum. En general, Astrophytum me gusta mucho, pero hay que tener muchísimo cuidado con el riego, porque hay muchas probabilidades de intercambiamiento del sustrato y son muy sensibles con el tema. Enseguida se pudren y después para salvarlo casi siempre llegas muy tarde. A mí me han muerto un par de ellos. Otro Astrophytum asterias que está floreciendo, también es un cactus nuevo para mí. Lo compré en el vivero de esa señora. Está floreciendo ahora mismo, tiene un color muy interesante. La verdad es que me gustaría volver a este vivero y comprar algunos cactus más porque tenía muy buenos precios. Este Astrophytum en concreto me costó como 2 euros. Por ejemplo, este Astrophytum también es un cactus nuevo y también está a punto de florecer. En mi casa no suelen florecer mucho los cactus porque aquí no hay cambios de temperaturas. Casi siempre las temperaturas son bastante altas. Pero cuando viven en la calle o en los viveros, este vivero en concreto estaba en una montaña y ahí por la noche en el invierno las temperaturas bajan mucho. Eso ayuda a que el cactus empiece a florecer en primavera, pero por lo menos puedo disfrutar de la floración este año. Tengo más de mis cactus simpáticos, mis Astrophytum que llevan conmigo ya varios años. Así se ve toda la zona. Todas las plantas. La estantería la compré en Leroy Merlin en su tiempo. Para mí también es bastante práctica porque entre esas rejas pasa bastante claridad. Aquí están las plantas carnívoras. También en el futuro haré un vídeo sobre los cuidados. En este caso aquí tengo un grupo de sarracenias. Le gusta mucho la claridad, mucho sol incluso directo, porque les da esos colores más llamativos, bastante vivos estos colores. También tengo un drago. Es una dracena típica de Canarias. Vivo en Gran Canaria. Y vamos a seguir bajando para ver más plantas. Aquí todo sigue sin muchos cambios. La mayoría de las plantas ya lo dije que ya las mostré antes. Aquí está una de mis euforbias favoritas, Euphorbia stellata. Es muy bonita porque tiene ese tronquito tan grueso y las hojas muy interesantes, parecen como una medusa. Son muy bonitas las plantas estas. Aquí está este cactus, también se llama Bubi cactus, pero su nombre oficial es Myrtillocactus geometrisans. Este cactus se llama así. Súper bonito este cactus también, es muy peculiar. Aquí tengo una Orbea y algunas novedades también. Son 3 suculentas nuevas. Una de ellas es Carayuma hesperidum. También la compré en el vivero de esa señora. Ella tenía un buen surtido de estas plantas de diferentes tamaños. Me gusta mucho porque tiene un color muy llamativo y también tiene que dar unas flores bastante llamativas, muy bonitas.
Yo creo que pertenece de alguna manera a la familia de Stopelia. Creo que es algo similar a una Stopelia, pero un poquito distinta. Muy bonita. Otra suculenta que yo también creo que es algo como una Stopelia, no sé exactamente cómo se llama, porque la compré, como suele pasar, como suculenta mix en Leroy Merlin, en una tienda, y la planté así, y está cambiándose un poquito el color, cogiendo unos tonos más morados por el sol, por la claridad. Aquí está otra, también Carayuma, también Carayuma Spiridum, pero de otras tonalidades, y yo creo que es una variedad distinta, porque no se parece con la otra, aunque no encontré ningún otro nombre para esta planta. Es muy muy bonita. También está plantada en la maceta blanca. Las macetas blancas ayudan mucho que el sol no caliente tanto las raíces. Ayuda a que no se quemen las raíces, no se hiervan con el calor. Por eso también es una de las razones por qué uso las macetas blancas. Otra razón es porque me parece que las macetas blancas son como no sé, como una base en la que puedes colocar una planta y se ve muy muy bonita. Es una de mis mamillarias favoritas, Mamillaria elongata. Siempre se me olvidan los nombres porque son tan complicados los nombres y son tan largos, así que yo siempre los apunto en esos palitos. Son unas cucharitas desechables de madera. Le cambié la maceta, la planté en una maceta bastante más grande. En su tiempo la compré y tenía el tamaño de pulgar esta planta. También tengo mi colección de búhos, que es bastante grande. Y ahora os voy a mostrar un búho nuevo que me mandó uno de mis espectadores, que me lo mandó de Cataluña. Y me dice que ese búho pertenecía a una familia catalana en una finca bastante antigua. Así es el búho, el nuevo búho que tengo en mi colección. Bastante simpático. Bueno, vamos a seguir viendo más plantas. Las ventanas están bien sucias también porque últimamente en Canarias se caen lluvias con frecuencia. Por ejemplo, hoy mismo por la noche llovió y claro, limpiar todo esto es mucho trabajo. Así que espero hasta que cesen las lluvias para limpiar bien las ventanas. Aquí está una Euphorbia andiensis. Es bastante simpática también, es una planta que yo compré no hace mucho. Tiene como unos puños así chiquititos, las plantitas pequeñas. Tiene también unos puntos en el tronco, pero esos puntos son como, bueno, es algo normal, no son ningunos bichos, ningunos insectos. También podéis ver algunas manchitas blancas en mis plantas. Yo estuve usando la tierra de diatomeas para regarlas, porque la tierra de diatomeas ayuda mucho a quitar los insectos, sobre todo la cochinilla. Aquí está una Euphorbia de Caruy. Me gusta mucho esa Euphorbia. Único que no le gusta demasiada claridad, por eso la tengo aquí entre esas dos Euphorbias que la protegen un poquito del sol directo. Porque si no, las hojitas enseguida se le ponen muy muy oscuras y no me gusta mucho la pinta que tiene cuando esté muy oscura. Es otra Opuntia con Solea rubescens. No es tan nueva, pero la quiero mostrar porque me encanta y yo la considero como una planta muy bonita. Últimamente me gustan mucho las Opuntias, pero las Opuntias que no tienen las púas que se sueltan con facilidad y te dejan las manos destrozadas. Por ejemplo, esa Opuntia rufina micro daisy, tiene las púas pequeñas, pero no se separan de la planta. No me dejó ni una sola púa cuando le estaba cambiando la maceta, pero es muy bonita. Tiene un color así como rojizo, como cobre, y me llamó mucho la atención. Yo del principio pensaba que la planta estaba pintada, como a veces pasa en esos viveros que pintan los cactus, pero no, es su color natural. Muy, muy bonita la planta. Aquí están mis euforbias, todas mis euforbias. También me podéis decir si os interesa ver un vídeo sobre las euforbias. Puedo hacer un vídeo completo mostrando cada variedad de cerca. Yo sé que a mucha gente le gustan las suculentas, igual que a mí. Y yo puedo hacer un vídeo sobre las euforbias. Aquí hay otra euforbia que está floreciendo. En su tiempo encontré su nombre, pero después se me olvidó apuntarlo. Tengo que apuntarlo de nuevo. Una de mis euforbias favoritas es Euphorbia platuclada. Es como un palo seco. Me gusta mucho la pinta que tiene. Es muy simpática. Euphorbia japónica por fin empezó a dar hojas.
porque bastante tiempo estuvo sin ninguna hoja, le faltaba humedad. Euphorbia ingens, la más grande de la colección. Es muy grande, bastante bonita. Y Euphorbia White Ghost. También es muy bonita y bastante grande. Esta Euphorbia es como imán para los trips. Siempre la estoy controlando, la estoy observando para que no aparezca ninguno. Otra Euphorbia que cambié la maceta es una Euphorbia bayoensis. En su tiempo una amiga me la regaló, una ramita nada más, muy pequeña y ha crecido mucho. Aquí hay otra opuntia que la quiero mostrar, que literalmente la compré por pena, porque estaba medio muerta, no medio muerta, era como 80% muerta. Como podéis ver, tiene muchas arrugas, y es que a pesar de que ya se alisó muchísimo, literalmente no tenía nada de rigidez la planta, y tenía muchísima cochinilla y otros bichos. La tuve que limpiar varias veces, pasar por el proceso de aplicación de insecticida y regarla con mucho cuidado para que coja fuerzas, y ya por lo menos está rígida, no necesita el soporte que le puse en su tiempo, y espero que poco a poco perderá las arruguitas esta, pero estaba muerta, pero ahora está más o menos bien. Aquí está otra plantita, no es nueva, pero la tengo muchos años, Titanopsis, que es muy simpática y también está floreciendo con frecuencia. Aquí tengo varias agaves, por ejemplo, esta la cambié hace tiempo, la maceta y el sustrato, y esta es la que cambié la maceta hace poco. Otra planta que se llama Eudia parviflora. Yo voy a mostrar el nombre por si queréis buscar, porque es una planta preciosa. Si la buscáis en Google veréis qué flores puede tener. Las flores son un espectáculo de belleza, súper bonitas. Yo la tengo aquí, también la compré en el vivero de esa señora y tenía buen precio, costó como 12 o 13 euros. Yo creo que para una planta tan grande con el crecimiento bastante lento, es bastante bonita. Más suculentas, que ya las mostré. Aquí está una de las sansevierias que tengo en el balcón, que le cambié el sustrato. Una sansevieria que lleva muchos años conmigo y es bastante viejita. Le cambié el sustrato hace poco y espero que crezca bien. También cambié el sustrato a todas las suculentas, por ejemplo a esta Gasterhavortia Royal Heinz. Le cambié el sustrato también hace poco. Tenía las hojas bien secas, moraditas, como podéis ver algunas de las hojas antiguas, pero muy rápido empezó a cambiar el tono, empezó a ponerse más gruesita, las hojas se pusieron más verdes, está más contenta. Cambié también el sustrato a este aloe. Aquí en esta mesa la mayoría de las plantas son aloe. También cambié las macetas a estos dos aloes pequeños que son como crías. También están a punto de florecer muchas de mis plantas, muchas de mis aloe. Me encantan las flores que tienen esos tonos como rojizos, anaranjados y también como amarillos. Y después cuando se abren, de momento no están abiertas las flores, pero cuando se abren son como unas campanitas de colores y para mí son bastante simpáticas. Yo sé que hay gente que las corta las flores, pero a mí me gusta ver la floración. Da un toque bastante simpático. Y también se puede pasar el polen de una planta a otra. Yo no lo hago, pero se puede hacer y sacar una variedad nueva. Esta variedad, por ejemplo, es muy bonita. Todas son muy bonitas. También si queréis que os haga un vídeo sobre la colección de aloe, de cada variedad, mostrándola más de cerca, también me podéis dejar un comentario para tenerlo como idea para los vídeos futuros. Vamos a colaborar un poquito, hacer los vídeos sobre los temas que os interesan. Aquí están todas esas plantas. Ha crecido bastante la colección. Antes tenía solo una, hace unos 3 o 4 años, y ahora, por ejemplo, esta que bonita también, de los tonos así rojizos, y esta completamente plateada. Otra plantita nueva que me regalaron en el vivero, en uno de los viveros, no en un vivero en concreto. Estaba muerta, como tirada en el suelo, toda seca, sin raíces, sin nada, literalmente para tirarla a la basura. Y yo pregunté a la señora de la caja por cuánto me la iba a vender. Y me dicen, bueno, esa está medio muerta, llévatela. Y me la regaló. Y yo la planté y como podéis ver está recuperándose. Ya está bastante rígida y empieza a sacar las hojitas así como verdosas, así que yo imagino que esté bastante bien. Unas de mis abortias, les cambié las macetas también. Algunas son como distintas, las abortias aspidata, por ejemplo.
Y también está aquí esta Opuntia preciosa, Opuntia jamaicensis, que tiene muchos puntos de crecimiento nuevo. Por aquí tiene 2, por ahí tiene otro, por ahí tiene otro, y más allá tiene 2 más. La verdad es que empezó a crecer súper rápido, y me gusta mucho su color. Tiene un color muy llamativo y muy interesante. Son las suculentas que viven en el balcón. También quiero mostrar unas plantas que están más abajo, que también las voy a cambiar de sitio. Aquí voy a poner otras plantas en el futuro, pero de momento son esquejes de Monstera albo, que están plantadas en el sustrato mineral lechuza puro con el sistema de autorriego y un helecho. Un helecho también nuevo, que yo le planté ya enseguida al comprarlo con el sistema de autorriego vía mecha, y está creciendo súper bien. Bebe muchísima agua, siempre le echo más agua, y los esquejes de las monsteras están sacando hojas nuevas poco a poco. Tienen buena variegación, y también en su tiempo planté en el musgo un trocito de un esqueje de Monstera alba también, y también sacó la planta. Otra cosa, yo quería preguntar, estoy intentando sacar unos helechos con sus esporas, y yo saqué las esporas de una planta, las planté en la fibra de coco y las tapé con un poquito más de sustrato y las regué. Fue el día 13/03/25. Digamos, ha pasado casi un mes y no veo ningún signo de nada. Yo soy sincero que nunca lo he hecho en mi vida. Lo hice al azar. Y si alguien sabe si van a crecer o ya puedo tirar estos cuencos y no sirven para nada, por favor que me digan algo, porque para mí es como una experiencia nueva y yo quería probarme. Me gusta experimentar de vez en cuando. Aquí también tengo unas alocáceas, pero ya las mostré y la verdad es que no hay nada interesante. Son unas alocáceas pequeñas que están creciendo de cormos. Y bueno, aquí arriba hicimos en su tiempo colgantes para estos dos cactus. La Hildewintera cola de mono, una más pequeña y otra más grande. Son muy bonitas. La verdad es que uno de los cactus que siempre soñaba tener y por fin tuve oportunidad de comprar uno, después compré otro. Único que en su tiempo me trajeron trips. Cuando las compré no vi que tenían trips y se me llenó todo de trips, y después descubrí que eran las Hildewintera la culpable, la que tenían ese trips. Tuve que fumigar toda la colección del balcón para quitar ese trips, pero gracias a Dios ahora está bien la cosa y están creciendo bien también las Hildewintera. Hay que tener mucho cuidado al traer las plantas nuevas, porque siempre, bueno, siempre no, pero puede haber alguna sorpresa negativa al traer a planta nueva. Aquí hay 2 senecio más. Por cierto, ese es el senecio, la planta que yo mostré 2 macetitas pequeñas antes con sus esquejes. Ahí yo veo que tiene algún puntito seco. Le cambié de sitio porque en otro sitio se ponía demasiado morada y se le secaban algunas bolitas de esas que tiene. Así que la puse aquí en esta zona y aquí está mejor. Bueno amigos, así ha sido nuestro paseíto. Mostré todas las plantas nuevas. Sobre todo me gusta este cactus. Bueno, todos me gustan, pero este cactus me llama muchísima atención. Gracias por estar conmigo. Espero que haya sido interesante el vídeo. Os mando muchos saludos, muchas bendiciones. Que os vaya todo bien y nos vemos en los próximos capítulos de Mi Jungla Urbana. Adiós.